exactamente lo que tu alma ha estado rogando por comprender. Lo que está a punto de ser revelado podría cambiar completamente la manera en que ves tus errores, tus elecciones y el llamado de Dios para tu vida. El dolor de no saber qué hacer puede ser tan intenso como el de alguien que ya ha hecho algo malo. Hay personas que no sufren por malas decisiones del pasado, sino porque están atrapadas en la incertidumbre del presente. Tienen miedo de elegir, miedo de tomar el camino equivocado, miedo de que si dan un paso, todo se derrumbe, y entonces, por miedo a equivocarse, se paralizan. Se quedan indecisos, guardan silencio, no toman decisiones, y detrás de este silencio hay un grito de angustia que dice: ¿qué pasa si hago algo que me aleja del propósito de Dios? Este tipo de miedo puede parecer espiritual, pero a menudo es un disfraz de una mente sobrecargada que intenta mantener todo bajo control. Control es el corazón que anhela tanto agradar a Dios que termina dudando de Él. ¿Lo sientes? Un profundo deseo de hacerlo bien, pero junto con eso, el miedo a decepcionarse, o peor aún, a decepcionarlo. Quizás por eso la historia de Moisés nos impacta profundamente. Porque antes de liberar al pueblo, antes de obrar milagros ante el faraón, antes de abrir el mar rojo, dudó. Sí, Moisés dudó cuando Dios lo llama desde la zarza ardiente en Éxodo 3. No se llena de valor, al contrario duda. Se cuestiona, dice que no es capaz. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Éxodo 3:11. Y no se queda ahí. Moisés enumera sus debilidades, sus miedos, sus inseguridades. Intenta convencer a Dios de que eligió a la persona equivocada. Esta escena es tan humana que duele, porque ¿cuántas veces hemos hecho esto también? ¿Cuántas veces hemos escuchado un llamado, sentido un impulso interior de actuar, de cambiar, de obedecer, pero luego nos hemos echado atrás? El miedo nos ha paralizado, el miedo a equivocarnos, el miedo a fracasar, el miedo a que, si no hacemos todo bien, perderemos la presencia de Dios. Pero aquí está la revelación que puede liberar tu alma hoy. Dios no elige a los capaces, Él capacita a los elegidos. Y más que eso, Él permanece, incluso cuando dudamos, no te abandona por miedo. No se da por vencido porque te sientas inseguro. Cuando Moisés dijo: Señor, no soy elocuente, Dios respondió con firmeza: estaré con tu boca. Éxodo 4:12. Esa frase resuena como una promesa hasta el día de hoy: estaré contigo. ¿Entiendes la profundidad de esto? El Señor Todopoderoso promete estar contigo incluso cuando no te sientas capaz, incluso cuando te tiembla la voz, incluso cuando tu mente te dice que te retires. Él no espera una actuación perfecta, espera una entrega sincera. Porque el problema nunca fue el miedo en sí, sino la decisión de permitiendo que el miedo nos impida confiar. Ahora analiza tu vida. ¿Qué te paraliza hoy? ¿Qué decisión llevas meses posponiendo? ¿En qué área de tu vida has sentido este pánico disfrazado de prudencia? Quizás sea un llamado, quizás sea una reconciliación, quizás sea un cambio que Dios ya confirmó, pero al que aún te resistes. ¿Y si este miedo no fuera precaución, sino desobediencia? ¿Qué pasa si tu inseguridad te impide hacer lo que Dios quiere a través de ti? Hebreos 13:5 nos recuerda la promesa viva de Dios: nunca te dejaré ni te desampararé. Esta verdad debe ser la base de tu confianza, porque si Dios no te abandona, entonces puedes avanzar incluso cuando tiembles, incluso cuando te sientas inseguro, porque la seguridad no está en saber el resultado, sino en saber quién te acompaña. No es valentía lo que Dios quiere, es confianza. Y la confianza nace de la conciencia de que la presencia de Dios es suficiente incluso en los días de mayor temor. Moisés solo comenzó a cumplir su propósito cuando dejó de mirarse a sí mismo y comenzó a mirar al yo soy. Estás esperando que la seguridad se mueva, cuando lo que Dios espera es que te muevas para que puedas ser fortalecido. El paso de fe
precede a la confirmación visible. El milagro viene después de la obediencia. Y si este mensaje te toca algo en el interior, escribe ahora en los comentarios: Dios, aunque tengo miedo, elijo confiar. Escribe como si estuvieras cediendo el control, como si decidieras romper el ciclo de la indecisión, como si realmente estuvieras renunciando al derecho a entenderlo todo para simplemente obedecer. Y más que solo comentar, te reto a creer. Comparte este vídeo con alguien que también esté paralizado por el miedo. Quizás esta persona sea como Moisés, temerosa de equivocarse, temerosa de hablar, temerosa de salirse del lugar. Envía esta palabra no como un simple mensaje, sino como una semilla de liberación. Porque hay algo importante que debes entender ahora. Los errores no alejan a Dios de ti. La omisión sí. Dios no espera que seas infalible. Espera que te muevas, que salgas de tu zona de confort, que confíes más en Él que en tu propia capacidad para planificarlo todo. Pero, ¿y si te dijera que hay un secreto aún más profundo detrás de todo esto? Algo que casi nadie conoce. Porque el miedo a equivocarse tiene una raíz aún más oculta, la duda sobre cuánto le importa realmente a Dios. Después de todo, si a Él le importas, ¿por qué te dejaría arriesgarte? ¿Por qué te dejaría sin respuestas? ¿Por qué parece callar cuando más necesitas tomar una decisión? Y lo que viene a continuación podría cambiar este dolor de cabeza espiritual, porque ¿y si el silencio de Dios no es ausencia? ¿Y si es el comienzo de un milagro que todavía se está gestando tras bastidores en el cielo? Lo que estás a punto de descubrir podría liberar tu fe de maneras que nunca imaginaste. Hay días en que la oración se convierte en un eco. Hablas, lloras, pero solo oyes silencio. Un silencio que pesa, que oprime, que se extiende por el alma como un amanecer eterno. Y entonces el corazón empieza a preguntarse: ¿me ha abandonado Dios? ¿Me ha escuchado? ¿O he hecho algo tan malo que ahora ya no quiere hablarme? Este dolor es más común de lo que se cree. Y sin embargo, casi nadie tiene el valor de confesarlo, porque existe un tipo de miedo. No se trata del futuro, ni del fracaso, sino del abandono. El miedo a que Dios guarde silencio porque te han olvidado, y cuando ese pensamiento empieza a crecer, reemplaza la fe. Hile el corazón, seca los ojos, endurece el alma. Intentas mantener viva tu fe, pero en el fondo empiezas a preguntarte: si realmente estuviera conmigo, ¿por qué hay tanto silencio? El dolor del silencio divino nos lleva a una de las escenas más conmovedoras de la Biblia. Jesús recibe la noticia de que Lázaro, su querido amigo, está enfermo. Marta y María esperan una respuesta inmediata, un milagro, una visita. Pero lo que reciben es espera. Jesús tarda 2 días en salir del lugar donde se encuentra. 2 días después de la noche, la fe se desvanece y la esperanza empieza a desvanecerse. Cuando Jesús finalmente llega, Lázaro ya está muerto, enterrado, y las hermanas tienen el corazón destrozado. María, al ver a Jesús, no tiene fuerzas para mantener la compostura. Se arroja a sus pies y dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:32. Y es en ese momento que sucede algo extraordinario. Jesús, el Hijo de Dios, el Maestro de los milagros, no da una respuesta teológica, no explica el plan mayor, él llora. Jesús lloró. Juan 11:35. Este es el versículo más corto de la Biblia, pero quizás el más poderoso, porque muestra que Dios no es indiferente a tu sufrimiento. Incluso cuando parece callar, siente tu dolor. Él llora contigo, se preocupa por ti. El silencio de Dios no es ausencia, es profunda intimidad. Es una confianza que se cultiva incluso en la oscuridad. ¿Has pensado alguna vez que quizás la demora en la respuesta no sea rechazo, sino preparación? Jesús no llegó tarde.
Llegó en el momento justo para demostrar que lo que hace no está limitado por la muerte ni por la lógica humana. Él permite que ciertas situaciones empeoren no para castigarnos, sino para sorprendernos, porque el milagro de resucitar a un enfermo es poderoso. Pero resucitar a alguien que lleva muerto 4 días, eso lo cambia todo. Ahora piensa en tu vida. ¿Qué área ya ha muerto? ¿Qué petición has enterrado porque creías que Jesús no había venido? Quizás ¿qué te falta? No es una respuesta nueva, sino una fe renovada. Fe para entender que su silencio nunca es un no. A veces es solo el sonido del cielo moviéndose tras bambalinas. Pero necesito decirte algo que puede que te confronte. ¿Qué pasa si el silencio de Dios no se refiere a ti, sino a lo que Él quiere revelar a otros a través de ti? Lázaro no solo resucitó, se convirtió en la prueba viviente del poder de Dios. El silencio que precedió al milagro dio origen a un testimonio que conmovería a miles. El sufrimiento que parecía abandono se transformó en gloria. Y si hoy estás cansado de orar sin respuesta, de gritar sin respuesta, de buscar sin encontrar, recuerda esto: el cielo no está en silencio porque te haya olvidado. El cielo se prepara para sorprenderte. ¿Puedes confiar incluso sin oír? ¿Puedes caminar incluso sin entender? ¿Puedes seguir adelante incluso cuando todo en tu interior quiere detenerse? Porque esta es la fe que transforma. Si esta palabra te confronta, escríbela en los comentarios como una oración sincera. Jesús, incluso en el silencio, elijo confiar. Escribe esto con todo tu corazón, no como alguien que necesita una señal, sino como alguien que decide quedarse, como alguien que elige la fidelidad, incluso sin explicaciones, como alguien que entiende que